Bienvenidos nuevamente. Estamos con la clase de matemáticas. Estamos con la medida de ángulos externos de un triángulo. Vamos a trabajar con lo que es el ejemplo 1.4, donde nos piden que encontremos la medida del ángulo X. La clase anterior definíamos lo que era un ángulo externo, ¿verdad? Hablamos de ángulo externo porque este ángulo que mide, no sabemos, solo sabemos que mide X. Sabemos que es externo a este triángulo. Por lo tanto, sabemos que es un ángulo externo. Un ángulo externo es un triángulo formado por un lado de un triángulo, este lado del triángulo, y la extensión de uno de sus lados contiguos. O sea que aquí, este es el ángulo externo, ¿ve? Está formado por este lado y la extensión de este otro lado. O sea que nos piden que encontremos cuánto es la medida de ese ángulo X. Para resolverlo, pues la definición me dice que ese ángulo es igual, este ángulo es igual a la suma de los dos ángulos no contiguos de los que están dentro de un triángulo rectángulo. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos, o sea, estos dos ángulos. Por lo tanto, aquí vamos a darle solución. Y como ya tenemos la definición, entonces, medida del ángulo X va a ser igual a la suma de estos dos ángulos que no son contiguos a este, ¿verdad? Porque el ángulo contiguo es este de aquí. Pero entonces los no contiguos son estos. O sea que vamos a sumar 83 grados más 35 grados. Y la medida del ángulo X es igual a la suma de estos dos ángulos que son 118 grados. Así que vamos a poner la respuesta. Y la respuesta es 118 grados. Así que vamos a hacer lo mismo con lo que es el inciso B. Vamos a encontrar la medida del ángulo X, ¿verdad? Entonces en este caso X es este ángulo. Vamos a encontrar de la misma forma. Ya sabemos la definición que este ángulo X, los ángulos no contiguos son 100 y 53. Por lo tanto es la medida del ángulo externo. Y sería medida del ángulo X va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, ¿verdad? Que sería 100 grados más 53 grados y la medida del ángulo X es igual a 153 grados. Escribimos la respuesta. Respuesta 153 grados, o sea que aquí mide 153 grados y aquí medía ¿cuánto? 118 grados. Y vamos a trabajar con lo que es el inciso C. Y vamos a encontrar la medida de un ángulo externo, ¿verdad? Perdón, me están pidiendo la medida de este ángulo X. Ahora, si nos fijamos, este ángulo está dentro del triángulo, ¿verdad? O sea, nosotros ya sabemos que este ángulo está interno. Este ángulo de aquí ya sabemos que este cuadrito aquí me dice 90 grados, que es un ángulo recto. Si solo me dan dos ángulos, este ángulo de 90 grados y me dan este ángulo externo de 140. Pero nosotros ya tenemos una definición que este ángulo de 140 grados es la suma de estos dos ángulos. O sea que vamos a copiar eso, ¿verdad? Porque nosotros ya lo sabemos. Entonces vamos a decir medida, no, va a ser este ángulo 140 es igual a la medida del ángulo X más 90 grados. Y de aquí nosotros podemos despejar, ¿verdad? Podemos despejar esta ecuación. Recuerden que esto es una igualdad, es decir,
A es igual a B, es lo mismo que decir B es igual a A, ¿verdad? Entonces lo vamos a escribir de esa forma para que la variable X nos quede en el lado izquierdo de la igualdad. Porque por lo general hemos venido trabajando con todos los videos donde dejamos la variable izquierda en en el lado izquierdo. La variable, la variable que vamos a encontrar la dejamos siempre en el lado izquierdo. Así que aquí vamos a despejar esta ecuación lineal. Está sumando, pasa a este lado a restar, que sería 140 grados menos 90 grados. Y la medida del ángulo X es la resta de estos dos ángulos que me da 50 grados. O sea que este ángulo X de aquí mide 50 grados. Así que esa va a ser la respuesta. Respuesta. Uy. Escribimos respuesta. Y ponemos 50. Y hay que también que de este ejercicio tenemos otra forma de resolverlo, ¿verdad? No solamente una forma, tenemos otra forma que es la que nos presenta el libro, que es esta de aquí, que nos dice otra forma de resolverlo. Vamos a agrandarlo un poquito más. Otra forma de resolverlo es encontrar el suplemento del ángulo externo, o sea, el suplemento de 140. Recuerda que dos ángulos son suplementarios y suman 180 grados. O sea, ¿cuánto le hace falta a 140 para que este mida 180? 40 grados. Ya tenemos 40 grados, ¿ves? Aquí. Y ya sabemos que la suma de los tres ángulos me da 180. Entonces va a ser medida del ángulo X. Va a ser, si a 180 le resto estos dos ángulos, me va a dar este ángulo X, ¿verdad? Por eso es que dice que medida del ángulo X va a ser igual a 180 menos 90 menos 40, y eso me da 50 grados, que también es otra forma de resolverlo, ¿verdad? Así que eso sería todo para el video que hace referencia a la clase anterior, ¿verdad? De la medida de ángulos externos de un triángulo. Así que nos vemos en el próximo video.